Hola, ¿cómo están ustedes, mis apreciados plomovidentes? Bueno, ustedes ven todo lo que está sucediendo en Venezuela. Lo ven los que están afuera y lo vemos los que estamos adentro. Las políticas erráticas del gobierno en cuanto a dar respuesta en materia de salud, en materia de alimentación y en materia energética han sido totalmente nefastas. Cada día la situación por el combustible sigue aumentando, la situación por la salud decadente y la situación por la alimentación, bueno, muy grave porque entre la inflación, la falta de producción y las políticas erráticas de la revolución, bueno, va a terminar por matar de hambre a toda la población. Ustedes han visto los precios, todo lo que está sucediendo. Por si fuera poco, ahora como una solución, intervienen los centros de producción, las fábricas, las factorías, las pocas empresas que operan en el país y que producen alimentos para todos los venezolanos a un costo que, bueno, ya sabemos cómo está nuestra moneda, cómo está el dólar, la devaluación que tenemos en la moneda y la creciente inflación. Usted no puede conseguir nada barato, pero no hay concertación, acuerdos, mesas de trabajo para tratar de buscar la solución a la situación que viven todos los venezolanos, y ya estamos entre los índices de que puede ser la hambruna más grande que haya sufrido país alguna, la que va a sufrir Venezuela. De los países latinoamericanos, el peor que está es Venezuela. Por eso hoy he querido, para analizar cuál es la situación política y la situación militar del país, porque aquí todo eso está engranado. Lo político con lo militar, los militares se metieron a los políticos y los políticos son un desastre. No digo que se metieron a militares, aunque se la tiran de militares, pero es un grave desastre. Por eso hoy he querido invitar al amigo Abdel Naime Pereira. Abdel Naime Pereira es el director de la plataforma de Derecha Democrática. Queremos saber cuál es su opinión, porque él fue parlamentario y, por si fuera poco, es un perseguido político y exiliado político. Entonces, Abdel, ¿qué opinión tienes tú de lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la situación política que tenemos y a dónde vamos? ¿Y cuál es la solución que pudiesen dar los militares? Porque hasta ahorita no han dado ninguna solución, sino al contrario, se han convertido en parte del problema. Te escuchamos, Abdel. Mi querido Iván, un gran abrazo para ti y para todos tus televidentes. No estaba en Plomo Parejo del año 2003, que yo estaba en Venezuela. Pues nos vimos tú y yo en el 2004, estando yo en la clandestinidad por una situación que nos tocó vernos. Pero qué gusto estar con ustedes, tocando hoy un tema sumamente importante, que es el tema político y militar. Y evidentemente entendiendo que estamos en Venezuela ante la crisis más grave de su historia, una crisis total en lo económico, en lo social, en lo político y en lo institucional, con una dictadura comunista criminal, que ha generado un problema sin precedentes en la historia de la humanidad, no solamente en lo interno, sino en el tema también internacional. Y que viene a agravarse con la grave pandemia mundial del COVID-19 o SARS-CoV-2, en mi opinión, como arma química, arma biológica destructiva para las vidas y para la economía de la humanidad. Pero a eso tenemos que sumarle el grave riesgo que frente a esa situación en Venezuela puede haber un estallido social o una hambruna que genera un estallido social, y eso se convierte en un polvorín para toda la región y para el continente, que sería sumamente grave. Entonces, frente a eso tenemos que plantear soluciones en lo inmediato, soluciones para el país y para la región. Y esas soluciones, evidentemente, hay que analizarlas en el plano internacional, como por ejemplo en el plano diplomático, como las distintas declaraciones y gestos de apoyo que ha tenido el secretario de la OEA, Luis Almagro, pero también analizar que en esa coalición multinacional que está preocupada de la comunidad internacional por el tema de Venezuela, bueno, ha sido encabezada también por la administración Trump,
por el secretario Pompeo, por Elliot Abrams, y entonces vemos 4 etapas en ese tipo de declaraciones, que la primera fue apoyo total a Guaidó en algún momento, posteriormente se cambió a una transición, en cuanto a las declaraciones, una solicitud de transición sin Maduro y sin Guaidó, o sea, sin régimen y sin MUD, posteriormente a un llamado como etapa 3 a una acción militar de las Fuerzas Armadas venezolanas frente a este desastre. Y en el cuarto punto o cuarta etapa que estamos ahorita, que es en las declaraciones de justificación evidente de una intervención multinacional por razones humanitarias y de índole militar. Bueno, frente a eso, las referencias morales del país, referencias morales que hay en todas las generaciones, debemos alzar la voz y unirnos, así como la MUD se une cuando lo requiere, el régimen se une cuando lo requiere, y cuando lo requieren ambos también se unen para sobrevivir en un esquema de complicidad. Entonces nosotros los ciudadanos decentes también tenemos que unirnos por el bien del país, por plantear la solución y por reconstruir nuestra Venezuela. Todo esto ha llevado no solamente a lo complicado del plano interno, sino a tener a la comunidad internacional, encabezado por la administración Trump, con una enorme flota de guerra marítima en el Mar Caribe. No solamente por el tema de crimen organizado, de terrorismo y de alianzas del régimen con el terrorismo y el crimen organizado y con la guerrilla, etcétera, sino también por una situación de estabilidad en la región, en toda la región. Ok, si continuamos desarrollando ese tema, tenemos que entender que es primordial adecentar la política y las instituciones en Venezuela. No es posible tener un parlamento y una cúpula MUD Frente Amplio con esquemas de expedientes de Henry Ramos con 3.500 millones de dólares en contratos no ejecutados con el régimen. Tenemos a Julio Borges en alianza con Diosdado Cabello y con Chávez, y cómo quebraron 3 veces el Banco Industrial de Venezuela con los hermanos Eudoro y los hermanos González Delán. O sea, por Dios, o sea, éticamente es inconcebible esa situación, y de alianzas de impunidad y de negociaciones absurdas en Oslo, en República Dominicana, en constantes reuniones en Venezuela, donde la ciudadanía empieza a sentirlos y a percibirlos desde hace mucho tiempo como parte del mismo problema y como cómplices. Y entonces eso genera que tenemos un Maduro con 6% de aceptación y un Guaidó con la MUD con un 14% de aceptación, y un 80% del país que rechaza el régimen, pero no se siente identificado con la MUD porque lo siente cómplice y parte del mismo problema. Frente a eso, la solución evidente es derrocar a la dictadura comunista criminal y a sus cómplices en un proceso de mano dura y de llevarlos a la justicia de manera comprobada, con sus crímenes, con sus complicidades, desmembrando ese esquema de corrupción, de destrucción de la ética y de la moral familiar, y rompiendo ese esquema macabro de alianzas entre dos cúpulas solo por su subsistencia, sin importarles el futuro del país. Para derrocar a la dictadura comunista criminal y posteriormente entrar en un proceso también sumamente complicado como es el de transición y continuidad posterior, tenemos que tener un proyecto de país de una relación simbiótica entre Estado y mercado y ciudadanos, donde el Estado se ocupe de su función social y de servicios públicos con mucha eficiencia, y el mercado se ocupe de su función de equilibrio económico, su función de generar empleos, de generar derrama económica, y los ciudadanos de su función de crecimiento personal y familiar, todos con empujando en la misma dirección de un proyecto de país, de un esquema eficiente, de un esquema de compromiso por Venezuela. Bueno, evidentemente
esa relación simbiótica, Estado, mercado, ciudadano, muy al estilo alemán de la economía social de mercado o japonés, que han sido eficientes, donde es un Estado no intervencionista, donde hay equilibrio con el mercado, donde los ciudadanos se les eleva la calidad de vida, bueno, pero para eso y para generar confianza en la inversión internacional, en la inversión nacional, para generar confianza en un esquema de desarrollo, bueno, evidentemente tenemos que salir del régimen y los ciudadanos decentes, ese gran ejército de ciudadanos que vengo y no me canso de repetir, que en lo nacional, en los estados, en los municipios, en todo el país, de ciudadanos decentes que nos unamos, entonces ahí sí podremos hablar de un proyecto de país, de una reconstrucción de la nación. Tenemos, tenemos que entender que para la solución del país, de la grave crisis moral, sí tenemos referencias, y las repito, las he dicho mil veces en muchos programas, referencias morales, Enrique Aristilleta Granco, Osvaldo Álvarez Paz, Alfredo García de Fendini, Juan Carlos Caguaripano, bueno, todos tenemos que unirnos, tanto en el exterior como en el país, pero unirnos por ese esquema de compromiso por Venezuela, el cual no me cansaré de repetir. Entonces la plataforma Derecha Democrática y las dos organizaciones que la conformamos hemos venido trabajando en el llenado del vacío, en la reconstrucción del país, en ese esquema de una relación simbiótica Estado-mercado, donde los ciudadanos salgan beneficiados, donde todos crezcamos en paralelo y, bueno, evidentemente, donde todos seamos actores de ese gran proceso de compromiso por Venezuela. Fue un gusto haber estado contigo, mi querido Iván, y con todos tus televidentes. Estoy a la orden para expresar las opiniones de debate y de acciones incluso que planteamos en la plataforma Derecha Democrática, en ese gran equipo de trabajo por el país. Ahora, también te quiero comentar que el tema militar es importantísimo. Las Fuerzas Armadas tienen que volver a ser esa Fuerza Armada gloriosa, orgullo del país, igual que nuestros cuerpos policiales, y también tenemos que entender que es función de todos nosotros los ciudadanos, decentes, eficientes, unir nuestros talentos por la reconstrucción del país y para poder convertir en Venezuela esas enormes ventajas comparativas que tenemos en ventajas competitivas en lo internacional y volver a tener esa Venezuela que todos nos merecemos, incluso una Venezuela mucho mejor de lo que nos imaginamos en el pasado. Es un compromiso con Venezuela. Un gran abrazo, Iván, y un gran abrazo a todos. Desde el exilio, mantengamos la esperanza, desde Venezuela mantengamos la esperanza. Este es un llamado de alegría y de buen futuro para Venezuela, porque vamos a salir de esto y vamos a salir muy fortalecidos. No me preocupa tanto la recuperación económica del país, me preocupa mucho más la recuperación moral, la recuperación ética, y también vamos a trabajar todos juntos en función a eso, un compromiso por Venezuela.